A sus 73 años, George Strait vuelve a ser noticia. Sin embargo, esta vez, no es por una gira con entradas agotadas, otra canción de éxito o porque haya ganado otro premio. Esta vez es por algo mucho más triste. Y no solo afecta a George Strait, sino a todo Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es esta noticia sobre George Strait que está en los titulares? Quédate con nosotros porque esta historia te tocará el corazón. Parece que George Strait planea retirarse para siempre. Cuando George Strait anunció su retiro de las giras en 2014, los fans no se tomaron bien la noticia. Pero después de años de cantar y hacer giras, George Strait se merece el descanso. Su cuerpo ya no era el que solía ser. Pero George no planeaba dejar de lanzar discos, álbumes e incluso actuar en el escenario, al menos por ahora. Sin embargo, Kiss ha insinuado su cronograma para dejar la música para siempre, a mediados de 2025. George Strait fue noticia cuando tuvo una conversación sincera con sus fans en Filadelfia. Le recordó que llevaba 50 años actuando y que había disfrutado cada momento de su actuación. Le encantaba ver a sus fans felices, y esa felicidad le motivaba a dar siempre lo mejor de sí. Pero George ha dado demasiado. Luego vino el anuncio que destrozó los titulares. Lamentablemente, anunció a sus fans que no le quedaban muchos años para pasar con ellos. Dijo que en 5 años podría tener que dejar de cantar para siempre, pero que siempre recordaría a sus fans. Así que a los 78 o como mucho a los 80, George Strait se retiraría. Pero antes de eso, los fans todavía tienen mucho George Strait para disfrutar. En 2024, lanzó un nuevo álbum, Cowboys and Dreamers. Antes de ese álbum, en 2023, lanzó espectáculos únicos en estadios para cada verano, e incluso ha sido contratado hasta 2026. George siempre siguió su calendario de reservas. A mediados de 2024, George actuó en Kyle Field, en College Station, Texas. Los fans estaban emocionados por el concierto y seguían comprando entradas. Pero incluso en ese momento, no sabían lo que habían hecho por la reputación de George. A pesar de su edad, George seguía cautivando. Su poderosa voz dominaba y entretenía a una multitud de más de 125 personas. Con esa actuación, George volvió a ser noticia. Su concierto se convirtió en el concierto con entradas más grande para un solo artista en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, el joven músico Zach Bryan hizo lo imposible y batió el récord en 2005. Aún así, esto no le quita nada a George Strait. Sigue siendo una leyenda innegable y en 2024 fue incluido en el Paseo de la Fama de Hollywood para su clase de 2005. George siguió cumpliendo con su calendario de escenarios. Actuó en el Gillette Stadium el 21 de junio de 2025 y ya estaba programado para actuar en el clásico HBCU de Las Vegas en octubre. Su próxima actuación debería haber sido 2026, pero el 10 de septiembre de 2025 las cosas cambiaron y George fue noticia por ello. Charlie Kirk, un activista político, empresario y personalidad de los medios de comunicación estadounidense de derechas, fue asesinado a tiros. Charlie fue una de las voces más fuertes del movimiento MAGA dentro del Partido Republicano y uno de los líderes juveniles. En 2012, cofundó la organización conservadora Turning Point USA y fue su director ejecutivo. Charlie utilizó la organización para participar en debates con estudiantes universitarios
para cambiar las mentes y ganar gente para el Partido Republicano. Sin embargo, no a mucha gente le encantaba lo que hacía Charlie. Algunos lo llamaron racista fanático y lo acusaron de ser divisivo. También lo acusaron de utilizar estadísticas como arma durante sus debates. Charlie recibió muchas amenazas, pero las ignoró y creyó en lo que estaba Edge haciendo, incluso si eso significaba que se ganaría muchos enemigos. El 10 de septiembre de 2025, Charlie estaba en uno de sus debates y participaba con gente en la Utah Valley University sobre los tiroteos masivos. Entonces, de repente, sonaron disparos en el aire y una bala le atravesó el cuello a Charlie. El cuello de Charlie estalló en una fuente de sangre, mientras el evento se convertía en un caos. Charlie fue trasladado inmediatamente al hospital, pero desafortunadamente, a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos, murió. Resultó que uno de los que odiaba a Charlie por su trabajo de debate estaba detrás del asesinato. Sin embargo, la gente pensó que había mucho más, que había una política más grande y oscura en juego. Algunas personas vitorearon la muerte de Charlie. Dijeron que se lo merecía porque sentían que era divisivo y fanático. Muchos otros sintieron que era repugnante vitorear la muerte de Charlie. ¿De qué lado estás? A pesar de las diferentes opiniones que surgieron, Estados Unidos se sumió en el luto. Siguieron llegando homenajes de algunas de las personas más poderosas del mundo. Pero el día del funeral de Charlie, un homenaje destacó. A los 73 años, la mayoría de los hombres tendrían todas las razones para descansar, para alejarse del escenario y pasar sus días en una tranquila reflexión. Y George Strait se ha ganado esa paz 1000 veces. Pero como la mayoría de Estados Unidos, George compartió el dolor por la muerte de Charlie. Esa muerte despertó algo en George. Le recordó una pérdida que casi lo aplasta, una pérdida con la que todavía luchaba. Así que para expresar ese dolor y mostrar a la familia de Charlie que sabía por lo que estaban pasando, George Strait hizo lo que mejor sabía hacer. Empezó a escribir una canción para Charlie. A diferencia de algunos músicos que se lucraban con el dolor de otras personas, George no lanzó esta canción. Esperó al funeral de Charlie y subió al escenario. George cogió su guitarra, pero no fue él quien cantó. Fue su dolor. Y fue poderoso. El dolor en su voz resonó en el recinto y tocó los corazones de los 90.000 dolientes en el recinto. Se quedaron paralizados, sus ojos húmedos de lágrimas mientras el dolor de George se mezclaba con el suyo. Lo que estaban escuchando no era música, sino una elegante canción de despedida envuelta en el paño de una tristeza que no se irá pronto. La canción de George se convirtió en un puente entre el silencio y el recuerdo. Para las familias que no sabían cómo expresar sus sentimientos con palabras, la canción de George cargó con el peso por ellos. Para los extraños de todo el país que sintieron el vacío que Charlie dejó atrás, la triste canción de George se convirtió en una prueba de que el legado no muere realmente. Pero eso no es todo. Lo más importante es que George nos recordó que el luto no es debilidad, es humano. Que incluso los más fuertes entre nosotros, incluso las leyendas que parecen intocables, pueden ser quebrantados y aún así mantenerse lo suficientemente altos como para consolar a los demás. El camino hacia la curación había comenzado, y George había ayudado en el camino. Sin embargo, ¿qué pasa con el propio George? ¿Estará bien? George no es ajeno a la tragedia, y hubo una que dio forma a su carrera,
incluso si realmente no hablaba con la gente sobre ello. George es la persona que no habla mucho. Tiene un estilo tranquilo y mesurado, y parece estar en control todo el tiempo. Con su fama, esperarías que fuera extravagante y llamara la atención sobre sí mismo. Sin embargo, George no quiere ser el más ruidoso o el más llamativo. No quiere verse envuelto en controversias. Lo que quiere es amar a su familia, hacer buena música y amar a sus fans. Así que George deja que la música hable por él, y esa música lo ha convertido en un hombre inolvidable. No ve su fama como una licencia para hablar de cosas privadas. Siempre mantuvo sus cartas cerca de su pecho y sus secretos enterrados en su corazón. Sin embargo, hay algunos secretos que no pueden permanecer enterrados. Algunos dolores no pueden simplemente ser olvidados. Había un dolor secreto que seguía punzando a John. George dijo que mantuvo ese secreto porque quería proteger la privacidad de su familia. Pero, ¿era esa su intención? ¿O George estaba tratando de huir de lidiar con el dolor? Reveló que detrás de su fama y éxito había estado cargando un peso que amenazaba con consumirlo. Esto sorprendió a los fans porque pensaban que George Strait, el hombre más grande que la vida misma, era una roca inamovible. Lo veían como un mito viviente que estaba por encima de las tragedias. George era el que brindaba apoyo a las personas que habían experimentado una pérdida. Por lo general, no era él quien necesitaba apoyo. Pero ahora las cosas han cambiado. George necesita todo el apoyo que pueda obtener. Después de llevar las expectativas de los fans durante mucho tiempo, George necesita que sus fans lo lleven a él. George no quería los titulares, pero su revelación lo puso en varios. Y todo comenzó en Fame. Antes incluso de comenzar su carrera musical, George Strait huyó a México con su novia de la escuela secundaria, Norma. Al año siguiente, tuvieron su primera hija, Jennifer. Y 9 años después, en 1981, tuvieron su segundo hijo, George Harvey Strait Jr. George en ese momento se entregó a su carrera y contó con el apoyo de su esposa e hijos. Tuvo su primer gran éxito en 1981 con la canción Unwound. Esta fue la confirmación que George necesitaba. Ahora estaba seguro de que se estaba moviendo en la dirección correcta. En 1982, George tuvo su primer éxito número 1 en la radio country, con Full Hearted Memory, y así se convirtió en mainstream. George finalmente estaba obteniendo el éxito que había deseado, y lo iba a disfrutar con su familia. Ellos eran la razón por la que todavía era músico. Su hija Jennifer salió con un par de amigos. Era de noche, pero esto no inspiró precaución en el conductor. Conducía demasiado rápido y cuando llegó a una curva, aceleró en ella y perdió el control del coche. El coche giró y volcó. Jennifer no llevaba cinturón de seguridad y su lado de la ventana estaba abierto. Mientras el coche volcaba, la expulsó y ella murió. Ella fue la única que perdió la vida en ese accidente, y su muerte destrozó la paz de su familia. George y su familia pasaron por la pérdida, y rara vez hablaron de ello públicamente. En cambio, George continuó trabajando duro y concentrándose en su familia. Nada más importaba. Se cerró al ojo público y dejó de dar entrevistas a los reporteros porque no quería hablar de su pérdida. Ahora está hablando de ello, pero no parece que se haya curado por completo. Su pérdida continúa ensombreciéndolo como una picazón que la mano no puede alcanzar. No ayudó que George no pudiera llorar adecuadamente. Su fama, que fue una bendición, hizo que eso fuera imposible. Estaba bajo contrato con una discográfica y tenía que trabajar
sin importar la condición en la que se encontrara. Su fama se convirtió en su prisión perfecta. Pasó de las alturas de actuar para los fans a la aplastante soledad de las habitaciones de hotel durante los espectáculos. Sin embargo, con el paso de los años, George ha llegado a aceptar la pérdida de su hija. Pero el viaje fue lento y lleno de dolor. En 1987, él y su esposa comenzaron la fundación sin fines de lucro, Jennifer Strait Memorial Foundation, que financian a través de donaciones privadas de los amigos y fans de la familia. Todo el dinero que la fundación genera se destina a organizaciones benéficas locales para niños en San Antonio. En 1988, cantó Baby Blue, pero no admitió que se trataba de Jennifer. Sin embargo, el tema de la pérdida y el desamor de la canción ha hecho que los fans concluyan que George Strait estaba cantando sobre Jennifer. George sí aceptó que su éxito de 2005, You'll Be There, le recordaba a su hija muerta. Los fans mostraron simpatía por George, pero él no hizo esta revelación para obtener simpatía. Solo quería bajarse del pedestal en el que los fans lo habían colocado para mostrar que él también tenía batallas. Luchó a puerta cerrada y para mostrarles que su música significaba mucho para él, al igual que para ellos. Los fans tuvieron un nuevo respeto por George Strait después de su revelación. Ya no era solo el rey del country, sino un símbolo de resistencia y resiliencia. Sin embargo, todavía no lo estaba diciendo todo. Así como George lidió con su pérdida, también luchó con otro problema. Su hermano mayor, John, fue encontrado muerto en un hotel. Al principio se declaró que John había muerto por causas naturales, pero la autopsia contó una historia diferente. Resultó que John había muerto por toxicidad, por metadona e insuficiencia cardíaca. Su muerte fue otro golpe para George. Aún así, a pesar de estas pérdidas, George siempre está ansioso por ayudar a otros que también han sufrido un tipo de pérdida u otro. Era como si su propia experiencia le hiciera prometer que la gente no sufriría como él lo hizo. Este fue el caso nuevamente con las catastróficas inundaciones que devastaron Hill Country de Texas en julio de 2025. Se perdieron vidas y se destruyeron propiedades. Algunas familias lo perdieron todo y la comunidad se ahogó no solo en el piso, sino en el dolor. George estuvo a la vanguardia para ayudar a aquellos que habían perdido algo a recuperarlo. Así que organizó Straight to the Heart, que fue una cena y concierto benéficos. Las entradas para los eventos se agotaron rápidamente y recaudó 25 millones para las víctimas y las familias que luchan por reconstruir. George les hizo saber que no están solos, incluso si se sentía así. Lo que hizo inspiró a otras personalidades a contribuir a la reconstrucción de la comunidad. No es de extrañar que muchas personas piensen que George Strait es una leyenda. Aunque no tomó el camino convencional para convertirse en uno, George no planeaba convertirse en un cantante de country. Amaba ya a los Beatles y a otros grupos de rock de la era de la invasión británica, y siempre los estaba escuchando. En algún momento, George ya no quería solo escucharlos. Quería ser un rock and roller. Así que se unió a una banda de garaje de rock and roll, conocida como The Stoics. Saltó de una banda a otra, pero a medida que crecía, su interés musical comenzó a cambiar. Comenzó a escuchar a cantantes de country, y los amaba debido a las numerosas actuaciones de música country en Texas. Sin esas actuaciones en vivo, Strait no encendía su radio para escuchar a músicos de country.
Su familia era dueña de un rancho de ganado, por lo que solo escuchaba las noticias y el informe de los agricultores. Después de la escuela secundaria, George Strait no se quedó para convertirse en agricultor. Se fue al ejército y estuvo estacionado en Hawái. Se enteró de la banda Ramblin' Country patrocinada por el ejército y decidió audicionar para unirse a ellos. George aprobó sus ambiciones. Se unió a la banda y comenzó a entretener a los soldados. Pronto creó el nombre artístico de Santi y se expandió para cantar para los lugareños. Con actuación tras actuación, George Strait comenzó a evolucionar y crecer. Nadie podía negar su talento. Pero la mayor pregunta era, ¿qué haría con él? En 1975, George fue dado de baja honorablemente del ejército y regresó a Texas con un propósito. Cuando se matriculó en la Southwest Texas State University, ahora Texas State University, para aprender agricultura, vio un folleto. Una banda de country llamada Stony Ridge estaba buscando un nuevo vocalista. George audicionó y se unió a la banda. Lo renombró Ace in the Hole y era tan bueno que lo nombraron su cantante principal. La banda comenzó pequeña, tocando en bares de música country y bares regulares alrededor del este y oeste de Texas. La gente en su región los conocía, y su banda comenzó a abrir conciertos para bandas con fama nacional. Se estaban moviendo en la dirección correcta y decidieron poner a prueba su progreso. Una discográfica independiente con sede en Houston, D-Chords, les dio la oportunidad de grabar algunas canciones. Esta era la oportunidad que estaban esperando. Si esas canciones explotaban, podrían lanzar una carrera musical mainstream adecuada. George apostó todo y escribió las canciones que la banda iba a grabar. Parecía que se habían superado a sí mismos, pero no fue suficiente. Las canciones no obtuvieron un amplio reconocimiento y, por lo tanto, D-Chords no continuó con ellos. La banda tuvo que continuar en la lucha contra la oscuridad. Parecía que habían desperdiciado su única oportunidad de alcanzar la fama. Pero George Strait nunca fue de los que se rinden. Todavía estaba enfocado en lograr el éxito. Y para ganar dinero, comenzó a trabajar como granjero en el rancho de ganado de su familia. Con la oportunidad de D-Chords desaparecida, George no tenía una sola conexión con la industria de la música. Lo que tenía era su talento, pero eso solo podía llevarlo hasta cierto punto. Entonces, de repente, las cosas volvieron a mejorar. Se reunió con Irv Woolsey, quien operaba uno de los bares en los que tocaba la banda Ace in the Hole. Irv tenía conexiones reales con la industria de la música. Había trabajado para MCA Records, una importante discográfica. B sabía que su amigo merecía una oportunidad, así que movió todos los hilos que tenía que mover sus conexiones con la discográfica para que escucharan a George y a su banda. Los ejecutivos de Music Row de Nashville decidieron venir a escuchar. Esta era la segunda oportunidad que necesitaban. George y la banda vertieron su alma en la actuación. Los ejecutivos de Music Row quedaron impresionados con la actuación de George y su banda. Este era el tipo de talento que querían. Pero había un problema. George y su banda tocaban un sonido de western swing y los ejecutivos no pensaron que ese sonido fuera comercializable. ¿Era esta la razón por la que George no había podido llegar al mainstream hasta ese momento? Dejaron a George sin firmarlo a él ni a su banda. George miró sus aspectos positivos. Pensaron que era bueno. Seguramente una discográfica estaría dispuesta a arriesgarse con su sonido. No iba a rendirse. Así que comenzó a hacer viajes a Nashville,
buscando una discográfica que lo firmara, pero ninguno de ellos pensó que valía la pena. George estaba devastado y declaró que iba a dejar la música por completo. Le dijo a la banda que había terminado y tomó un trabajo diseñando corrales de ganado. Su esposa sabía que George sería miserable por el resto de su vida. Entonces, ella lo animó a intentarlo de nuevo. Lo hizo, y MCA lo firmó en febrero de 1981, pero solo le iban a dar una oportunidad para un sencillo. Si le iba bien, le darían un álbum. Después de fracasar varias veces antes, ese tipo de presión no era lo que necesitaba. Pero George estaba acostumbrado. Vertió su alegría, la motivación de su esposa, la pasión y todo lo demás que tenía en la canción Unwound. La canción fue un gran éxito y alcanzó el puesto número 6 en la lista Billboard Hot Country Songs. Eso era lo que necesitaba, el gran éxito que lo prepararía para un álbum. MCA ahora estaba seguro de que George iba a ser comercializable y lo contrató para un álbum. El resto, como saben, es una carrera legendaria que ahora tiene más de 50 años.